Buenas a todos. Mi nombre es Caleb Lackwood Mejía. Y el día de hoy veremos cómo realizar la certificación de Yellow Belt. Voy a decir los pasos, entonces manténganse atentos. Van a ir a este link que se muestra en pantalla. Y van a registrarse, si ya tienen una cuenta solo se loguean. En la selección de idioma es mejor ponerlo en inglés, ya que es más global y eso les puede ayudar en próximos exámenes de certificación. Una vez logueados, la página los coloca aquí. Lo que tienen que hacer es ir a la parte que dice, My Exams. Aquí eligen el examen que quieren hacer, en este caso es Six Sigma Yellow Belt, en esta página Scrum Study, les aparecerá 2 veces. Eso quiere decir que tienen 2 oportunidades para pasar el examen. A continuación voy a mostrar las preguntas que me salieron a mí, y las respuestas que puse. 1. ¿Cuál de las siguientes opciones es una herramienta de clasificación de ideas? A. Diagrama de Pareto. B. Lluvia de ideas. C. Diagrama de afinidad. D. Diagrama de Ishikawa. La correcta es la respuesta C. Diagrama de afinidad. 2. ¿Kanban es una herramienta utilizada en la fase? A. Analizar. B. Medir. C. Controlar. D. Mejorar. La correcta es la D. Mejorar. 3. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden al stakeholder interesado, que es responsable de proporcionar entradas al proceso? A. Clientes. B. Usuarios finales. C. Proveedores. D. Empleados. La respuesta correcta es la C. Proveedores. 4. En Six Sigma, las XS son A. Variables desconocidas. B. Variables de exceso. C. Entradas, process inputs. D. Variables de respuesta. La correcta es la C. Entradas, process inputs. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con relación al método Six Sigma? A. Es una metodología basada en datos fácticos. B. Solo se usa para lograr mejoras en el proceso de manufactura. C. Tiene el objetivo de reducirlos a 13.4 por millón de oportunidades. D. El principal objetivo es hacer a la organización tan lean como sea posible. La respuesta correcta es la A. Es una metodología basada en datos fácticos. 6. El diagrama de espina de pescado, Fishbone Diagram, fue desarrollado por A. Taguchi. B. Ishikawa. C. Deming. D. Crosby. La buena es la B. Ishikawa. 7. Usted cuenta con la siguiente información. Meta es igual a 23. Límites de especificación es igual a más o menos 3. Promedio es igual a 23. Desviación estándar es igual a 0.6. ¿El proceso anterior es un proceso sigma de nivel? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. La correcta es la B. 4. 8. En el proceso A, se identificaron 4.000 defectos por cada millón de oportunidades. En este contexto, ¿cuál es el nivel sigma del proceso A? A. 1. B. 2. C. 6. D. 4. La respuesta correcta es la D. 4. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones normalmente se lleva a cabo antes de crear un diagrama de espina de pescado, Fishbone Diagram? A. Sesión de lluvia de ideas. B. Hojas de verificación. C. Cálculo de nivel sigma. D. Cuadro de mando integral. La correcta es la A. Sesión de lluvia de ideas. 10. ¿Cuál de las opciones es uno de los efectos de la implementación de Six Sigma? A. Retrasos en el envío de productos. B. Disminución en costos y calidad. C. Se reduce la producción de productos defectuosos. D. Disminución de retención del cliente. La correcta es la C. Se reduce la producción de productos defectuosos. 11. ¿Quién es responsable de entrenar Black Belts y Green Belts en la implementación de Six Sigma? A. El campeón. B. Director de proyecto. C. Líder ejecutivo. D. Master Black Belt. La respuesta correcta es la D. Master Black Belt. 12. ¿Cuál de las siguientes herramientas se usa para saber cuando el 80% de los problemas se pueden atribuir al 20% de las causas? A. FMEA. B. Diagrama de Ishikawa. C. Histograma. D. Diagrama de Pareto. La respuesta correcta es la D. Diagrama de Pareto. 13. Identifique la diferencia básica entre DMA y C y DMA-DV. A. DMA-DV. Diseño de nuevos productos o mejoramiento en productos existentes. DMA y C. Mejoramiento en un proceso existente. B. DMA-DV. Mejoramiento en un proceso existente. C. DMA y C. Diseño de nuevos productos o mejoramiento en productos existentes. DMA-DV y DMA y C son lo mismo. D. Ninguna de las anteriores. La buena es la A. DMA-DV.
diseño de nuevos productos o mejoramiento en productos existentes. DMA y C, mejoramiento en un proceso existente. 14. A medida que disminuye el nivel de Six Sigma, el porcentaje de defecto. A. Disminuye. B. Aumenta. C. Permanece constante. D. Puede aumentar o disminuir. La correcta es la B. Aumenta. 15. ¿Quién de los siguientes es un stakeholder interesado en Six Sigma? A. Clientes. B. Proveedores. C. Usuarios finales. D. Todos los anteriores. La buena es la D. Todos los anteriores. 16. Veamos el siguiente proyecto CTQNI. Consumo de agua diaria. Definición del defecto es, consumo de agua en cualquier día es de 15.6 unidades. ¿Cuál es el USL? A. 15.7. B. 15.6. C. 15.5. D. Ninguna de las anteriores. La buena es la B. 15.6. 17. Lecciones aprendidas. Lessons learned es una entrada de A. Analizar. B. Mejorar. C. Controlar. D. Ninguna de las anteriores. La correcta es la C. Controlar. 18. La capacidad de proceso de línea base, Baseline Process Capability, es una entrada de la fase A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Controlar. La correcta es la D. Controlar. 19. ¿En qué fase de Six Sigma se mide el actual proceso de rendimiento y se valida el sistema de medida? A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Mejorar. La respuesta correcta es la B. Medir. 20. ¿A quién se le conoce como el padre de la calidad? A. Taguchi. B. Deming. C. Juran. D. Crosby. La correcta es la B. Deming. 21. Identifique la herramienta que no se usa en la fase analizar. A. Pruebas de hipótesis. B. FMEA. C. Matriz de diseño de solución. D. Análisis de datos. La respuesta correcta es la C. Matriz de diseño de solución. 22. LSL y USL se calculan usando A. Nivel sigma de los procesos. B. Voz del cliente. C. Datos de procesos. D. Límites de control. La respuesta correcta es la B. Voz del cliente. 23. Al mapa de proceso, Process Map, que se elabora después de encontrar oportunidades de mejora a partir de un mapa de proceso existente, se le conoce como A. Mapa de proceso ASIS. B. Mapa de proceso interfuncional, Cross-Functional. C. Diagrama Swim Lane. D. Mapa de proceso to be. La buena es la A. Mapa de proceso ASIS. 24. ¿Quién es responsable de asegurar que Six Sigma se implemente apropiadamente en todas las actividades del negocio en una organización? A. Campeón. B. Líder ejecutivo. C. Master Black Belt. D. Black Belt. La correcta es la B. Líder ejecutivo. 25. ¿En qué fase de Six Sigma se mejora el proceso mediante la eliminación de defectos? A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Mejorar. La respuesta correcta es la D. Mejorar. 26. ¿En qué fase de Six Sigma se controlan las variables independientes? A. Definir. B. Analizar. C. Mejorar. D. Controlar. La buena es la D. Controlar. 27. ¿Cuál de las siguientes opciones es una metodología DFSS, diseño para Six Sigma? A. DMA y C. B. DMADV. C. CIPOC. D. COPQ. La respuesta correcta es la B. DMADV. 28. Los límites de la especificación, Specification Limits, son definidos por A. Datos de procesos. B. El cliente. C. El Master Black Belt. D. El proveedor. La respuesta correcta es la B. El cliente. 29. En un diagrama de flujo, flowchart, el símbolo de diamante representa A. El inicio o la parada de un proceso. B. La continuación del flujo de procesos a la siguiente página. C. Paso o actividad de proceso. D. Caja de decisión, Decision Box. La respuesta buena es la D. Caja de decisión, Decision Box. 30. DMADV se utiliza para A. Mejorar el proceso o producto existente. B. Cuando el proceso o producto existente no cumple con el nivel de especificación del cliente o el nivel Six Sigma, incluso después de la optimización, con o sin el uso de DMA y C. C. Para dar seguimiento al rendimiento del proceso existente. D. Ninguna de las anteriores. La buena es la B. Cuando el proceso o producto existente no cumple con el nivel de especificación del cliente o el nivel Six Sigma, incluso después de la optimización, con o sin el uso de DMA y C. 31. En la relación, Y es igual a f de x, Y es
A. Salida. B. Entrada. C. Herramienta. D. Proceso. La respuesta correcta es la A. Salida. 32. Un proceso sigma de nivel 6 equivale a un proceso que tiene defectos por millón de oportunidades. A. 3.4. B. 233. C. 40. D. 60. La buena es la A. 3.4. 33. GetRIR es una herramienta para A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Mejorar. La respuesta correcta es la B. Medir. 34. ¿En qué fase de Six Sigma se define el planteamiento del problema? A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Mejorar. La respuesta correcta es la A. Definir. 5. DMADV significa A. Definir, medir, analizar, diseñar y verificar. B. Diseñar, medir, analizar, definir y validar. C. Definir, modificar, analizar, diseñar y validar. D. Definir, medir, analizar, demostrar y verificar. La correcta es la A. Definir, medir, analizar, diseñar y verificar. 36. DMAIC significa A. Desarrollar, medir, analizar, mejorar y controlar. B. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. C. Diseñar, medir, analizar, mejorar y controlar. D. Definir, medir, analizar, implementar y controlar. La buena es la B. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 37. Él crea la visión de Six Sigma para una organización. A. Campeón. B. Master Black Belt. C. Líder ejecutivo. D. Black Belt. La correcta es la C. Líder ejecutivo. 38. ¿En qué fase de Six Sigma se identifican las fuentes de variación? A. Definir. B. Medir. C. Analizar. D. Controlar. La correcta es la B. Medir. Bueno, eso fue todo. Sigan practicando haciendo las prácticas de nuestra app. Espero consigan la certificación Yellow Belt. Nos veremos en los videos para la certificación de Scrum Fundamentals y Scrum Master. Se despide Caleb Lakud Mejía. Adiós. Chao.